Buenos días, hermanos, en esta mañana. Bendito sea el Señor porque tenemos este domingo más. ¿Para qué? Para honrar su nombre. Y queremos hacerlo como siempre, hermanos, con una oración que va directa hacia Él. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, pidiéndote perdón, Señor, si hemos ofendido en alguna causa a tu nombre, papá. Y que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Que tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor, sea rodeándonos, papá. Y también, Señor, que tú estés con cada uno de mis hermanos que están pasando ahorita por dificultad, papá. Por enfermedad, Señor, por carencia, papá. Que seas tú, Señor, por esa situación espiritual, papá. Que tú tengas conocimiento de ella, Padre, y que tú les allegues, Señor, a ellos esa fuerza y esa fortaleza que necesitan de ti, Señor. Sé con ellos, papá, bendícenos, Señor, y acoge tu pueblo, Señor. Redargúyenos, Señor, en tu palabra, Señor, y acógenos también, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que siempre esté, Señor, al cuidado de nosotros, que siempre esté, Señor, como esas alas tuyas, Señor, que tú nos prometes en el Salmo 91, que nos cubrirán, que nos rodearán, Señor, y que no permitirán que ningún mal venga y nos aceche, Señor, sino que estamos aquí, Señor, por obra tuya, y estamos también para gloriarnos, Señor, de todo lo que tú nos ofreces, papá, de toda tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, papá, te damos gracias, Señor. Y quédate con nosotros, papá, para que todo lo que vaya a ser escuchado en esta mañana, Señor, sea respaldado por tu palabra, Señor, pero también por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, papá, sabiendo que tú las escuchas. Amén. La lectura bíblica de esta mañana, hermanos, se encuentra en Romanos 8, del 28 al 39. Se llama Más que Vencedores. Vamos a leerla. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Número 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que contenderá? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y al que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hola hermano, que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana venimos con un propósito importante, que es recibir la palabra de Dios. La comunidad en la cual nosotros pertenecemos buscamos siempre glorificar únicamente a Dios, siempre decir que Él es el único a la cual tú tienes que buscar, encontrar y poder ser guiado por Él. Y en esta mañana nuestra palabra fue fundada o está basada en lo que es Romanos 8, que es desde el 28 al 39, y habla de un tema muy interesante que quisiera que el día de hoy pudiéramos tú y yo comprender para llevarlo a más. ¿Y cómo es esto? Dios, a través de su palabra, nos revela
lo impactante que es Él. Él tiene todo para decirnos a nosotros, pero tenemos que discernirlo en el Espíritu Santo. No habrá forma en la cual nosotros podamos entenderlo en nuestro pequeño intelecto personal o únicamente de nosotros, sino únicamente a través del Espíritu Santo. Y yo quiero que prepares tu corazón para poder discernir todo lo que hoy vamos a platicar, lo que el Señor nos va a estar dando de guía para poder regresar a ese senda de victoria y de justicia y ser más que vencedores en Cristo, como está instituida esta base bíblica. Pero antes de iniciar con la palabra, yo quisiera adentrar en algo que creo que es muy importante para ti y para mí. ¿Qué es la religión? Mucha gente relaciona religión únicamente con Dios, pero en realidad no lo es así, y yo quiero invitarte que podamos reflexionar en este primer punto, porque la palabra re, que es una definición en griego, dice aquí, re es regreso, repetición e intensidad. La palabra li es amarrar y sacrificio, y on es acción y efecto. Y la palabra religión en su totalidad habla de que debemos estar ligados. ¿A qué? A algo o a alguien, para sentirnos que somos recibidos o podamos refugiarnos en Él. A través tal vez de un sacrificio, tal vez a lo mejor de alguna membresía, pero no necesariamente tiene que ser con religión. Por eso el porqué yo te invito a que cuando busquemos a Dios y tratemos de comprender quién es Dios en nuestras vidas, busquémoslo desde el punto principal, que Él es la guía principal, no una religión, es una relación con Él. Y en Romanos 8 precisamente nos dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. No quiero que perdamos la visión perfecta que Dios nos está dando. Dios nos está invitando que podamos guiarnos a través de lo que Jesús hizo en esta tierra. Dios, de hecho, yo quisiera invitarte ahorita, no lo vamos a leer, pero quiero que tú después leas en tu casa, en Génesis 1, del 26 en adelante, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio potestad y nos dio autoridad sobre todo en esta tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esa autoridad ya no la tenemos? Sencillamente la desobediencia, el buscar nuestros propios propósitos, desvió el plan perfecto que Dios tenía para con nosotros. Y en el Génesis 2:9 hay una palabra que a mí me impacta mucho. Dice el Señor ahí en ese pasaje precisamente que Él puso todo tipo de fruto en el Edén y puso uno que se le llama el árbol de la vida y otro árbol que era el de ciencia del bien y del mal. Mas Dios les dijo que únicamente comieran del árbol de vida, que era el que mantenía permanentemente la relación con Él. Pero la desobediencia vino ahí y ahí es donde empieza toda la historia que tú y yo hasta ahorita hemos ido poco a poco conociendo. Y el árbol de vida, cuando Dios decide sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, le dice a Moisés que vaya por ellos y se los lleve. Y en ese camino largo que tuvieron que pasar precisamente por desobediencia, en ese momento Dios como quiera tenía gran misericordia, como lo tiene hasta hoy sobre su pueblo, y que era, pues les enviaba comida. ¿Y qué crees que les enviaba? El pan de vida, el maná, que me gustó ver una definición, o así está definido qué es lo que significa maná, y dice la palabra es, ¿qué es esto? O sea, porque la gente cuando lo empezó a recibir, la pregunta era, ¿qué es esto? Mas era el alimento que Dios envió para que su pueblo no pereciera. En el camino, en todas estas, vamos a decir, cambios que hemos tenido nosotros como seres humanos y que siempre estamos buscando que seamos nosotros los que vamos a estar haciendo el camino correcto, pero nos seguimos equivocando, nos seguimos tropezando, Jesús nos revela a través de la palabra, y esto tú lo puedes leer en Juan 6:35, que Él es el pan de vida. Digo, no lo vamos a leer ahorita, pero yo quiero que tú lo busques en tu casa. Es importante que tú te escudriñes la palabra para que comprendas cuál es importante. Pero no quiero desviarme del plan. El plan es que nosotros volvemos a reencontrarnos. Dios nos hizo vencedores desde que nacimos.
Desde que Dios nos creó, nos hizo vencedores, pero nuestra desobediencia hizo que hiciéramos un cambio radical en nuestras vidas, ¿sí? Y en el mismo en el mismo Romanos 28, Dios habla de algo muy importante. Dice la palabra ahí le reveló a Pablo a través del Espíritu, dice que los que amamos a Dios, todo lo que hagamos, lo haremos para bien. Y eso es una base importante, o sea, empieza a darnos una guía de cómo debemos hacerlo, porque Dios nos sigue preparando todos los días, nos sigue preparando para que tengamos la oportunidad de poder tener la victoria en nuestras vidas. Pero a veces nosotros queremos buscar nuestra propia victoria, y la victoria que Dios nos da es permanente, es para la eternidad, pero a veces nosotros nos desviamos y Él quiere darnos un galardón al final del tiempo. Por eso tú y yo tenemos que tener mucha atención en ello. Y vamos a leer a Isaías 41:10 y nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Él siempre está con nosotros, permanentemente. Él nos ayuda siempre. Él nos habla a través de esta palabra que siempre estará con nosotros, cada y cuando nosotros empecemos a claudicar o empecemos a bajar nuestros brazos. Él estará siempre con nosotros. Y vamos a leer, porque quisiera que pudiéramos comprender qué tan grande es nuestro Dios. Y eso está en Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él es la fuerza que nos mueve. Ese Espíritu de Dios es el que levantó a Jesús de la tumba para que resucitara. Y es el mismo Espíritu que ahorita está con nosotros. Esto ya lo habíamos visto en algunas predicaciones anteriores, pero yo quiero que empecemos a reconocer, y Él quiere empezarnos a guiar para ese camino perfecto, porque si tú no entras en la obediencia a Dios, las cosas no podrán funcionar como nosotros pensamos. Queremos empezar a construir una relación con Dios, tenemos que empezar a entender el por qué Dios nos ama de esa manera y por qué nos envía tal vez esas pruebas que nos permiten empezar a fortalecer nuestro espíritu. Y vamos a leer en 2 Corintios 1:20. ¿Qué nos dice la palabra? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Perdón, me adelanté un poquito porque me llamó mucho la atención. Es en el sí y en el amén. O sea, cuando tú le dices a Dios sí, amén, yo hago lo que tú me digas, yo voy en el camino, empezaremos a ver cómo Dios nos empieza a dar la victoria. Yo quiero hacerte aquí una breve historia y trataré de no tardarme mucho en ella porque es parte de un testimonio personal. En un tiempo, cuando yo no conocía mucho de Dios, Dios puso una prueba grande en nuestra familia. Y por alguna razón el Señor me llevó a un lugar donde tenía que estar resguardado a un lado de un lugar que se le llama cuidados intensivos, porque uno de mis hijos estaba ahí. Y en ese lapso Dios empezó a preparar mi espíritu y empezó a preparar mi corazón para poder recibir la promesa que Él tenía para nosotros. Yo no lo entendía, mi sufrimiento era mucho, mi clamor era constante, pero hubo un tiempo en el cual Él decidió dejar en el momento preciso para ello. Yo creo que me estaba preparando, y creo que muchas veces a nosotros nos empieza a preparar cuando empezamos a ver dificultades. Pero el día que yo recibí la palabra de promesa, y ese día que Dios estableció en nosotros esa victoria hermosa que tenemos hasta hoy con nosotros, Él me dijo muy claramente: a partir de hoy tu hijo saldrá adelante. Al momento de recibir eso, mi corazón, en lugar de sentirme triste, llegó gozo a mi corazón, entendimiento de que lo que estaba sucediendo era para bien. Y ¿sabes algo? Yo hice una promesa en ese momento, y yo pensé que esa promesa era algo que yo tenía que sacrificar aquello que no podía hacer, que estaba haciendo y que dañaba el templo de Dios, que ahora lo entiendo, pero en aquel entonces no lo entendía.
Yo pensaba que estaba haciendo un sacrificio, pero Dios no necesita sacrificios de nosotros. Únicamente quiere entendimiento y obediencia. ¿Para qué? Para que nuestra vida empiece a tener victoria en el camino del tiempo. Y aquí es donde yo quisiera que nos fuéramos a 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice la palabra ahí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él transforma nuestra vida. Todos somos hijos de Dios. Perdón, voy a corregir. Todos somos creación de Dios. Él nos hizo a todos por igual, nos ama a todos por igual, pero Él separa a aquellos que entran en obediencia a Él y nos llama hijos. Por eso es importante que tú reconozcas a Cristo en tu corazón como una parte importante de inicio a la victoria que tú necesitas. Primero, a lo mejor nos podemos oír un poco egoístas, que únicamente somos nosotros, pero en realidad es Dios el que nos está llamando para que nosotros podamos caminar en la justicia que Dios tiene preparadas para nosotros. Somos nuevas criaturas. A partir de ese momento, Dios nos hizo a su imagen y semejanza de Jesús. Dios decidió ponernos a la misma altura que Jesús para que Él nos pudiese reconocer, y el amor que tenía Jesús y que tiene Jesús sobre nosotros hizo que ahora tengamos esa aceptación directamente de Dios y que Dios nos reconozca como sus hijos. Pero vamos a leer en Juan 17:24. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Fíjate la petición de Jesús. Jesús quiere que todos aquellos que creemos en Él, que lo reconocemos como nuestro Salvador, le pide al Padre que le permita que nosotros estemos juntamente con Él. ¿En dónde? En donde Él está, a la diestra del Padre, porque Él está desde antes de la fundación del mundo, y ahora que reconocemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en esa muerte y resurrección, Él está a la diestra del Padre y Él está pidiendo que nosotros estemos junto con Él. Él está preparando el camino para la victoria, para que seamos vencedores, vencedores de todas las adversidades, de todas las dificultades que tenemos a diario, esa lucha que tenemos contra este mundo que a veces nos arrastra para querernos llevar a la perdición, pero tú tienes la decisión clara cuando vienes a Cristo y empiezas a reconocer la palabra como la parte importante. ¿Y qué nos dice en Juan 3:17, por favor? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través de Jesús, tú y yo podemos tener esa salvación. Y esa salvación es para siempre, nunca la perderás. El día que tú decidas recibir a Cristo en tu corazón, la salvación está dada para ti. Los dones que Dios pueda dar a tu vida, todo lo que tú puedas hacer en el Espíritu por Él, con Él, Él jamás podrá quitarlos de tu vida. Tal vez podremos apartarnos, caminar por otro camino diferente, y tal vez seremos alcanzados en algún momento, pero Dios, el día que tú recibes a Cristo, tú recibes esa salvación que es eterna. Pero ¿qué nos dice en 1 de Pedro 1:10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ya estaba predicha por Dios. Jesús fue y es nuestro camino para la victoria. El Padre lo profetizó a través de todos esos hombres en el Antiguo Testamento y nos viene a nosotros por gracia. Tú no tienes que hacer otra cosa más que recibir a Cristo en tu corazón y obedecer lo que la palabra dice, que todo viene para bien. Cuando tú amas a Dios, todo viene para bien. Pero ¿qué nos dice en 1 Timoteo 2:5, por favor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Palabra clave. A veces confundimos nuestro caminar y buscamos otras formas de buscar a Dios, a través tal vez de algo sobrenatural,
o de que oíste que fulano tiene algo y que en aquel lugar sucede algo. Y tal vez esto te va a parecer un poquito chusco, pero alguna vez escuché a alguien decir, no, mira, si caminas 3 veces en este parque, recibirás la sanación. ¿Por qué? Porque alguien ya lo hizo y él recibió sanidad. Pero la pregunta es, ¿qué hizo ese hombre al caminar 3 veces en esa plaza? ¿Tú crees que en su corazón no iba clamando a Dios, teniendo esa comunión con Dios, preparándolo precisamente para llevar a Él y darle la sanidad? Por eso, no te equivoques, no hay otro camino. El único es Jesús, porque Él es el único que tiene directamente esa comunión directamente con el Padre. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Dios quiere preparar nuestro camino para algo importante sobre nuestra vida. Sabemos que Dios es poderoso, es omnipresente y Él puede estar en todo lugar, pero Él quiere que nosotros preparemos nuestro camino para estar en la victoria permanente en su Espíritu. Y vamos a leer lo que nos dice en Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Imagínate nada más lo hermoso que Dios nos está diciendo. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, obedeces lo que Dios está diciendo, y no estoy hablando de una obediencia ciega, estás hablando de una obediencia con conocimiento de causa. No estás yendo nada más a ver qué sucede, no, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y en esta palabra nos lo dice, pero completa. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y por qué? Porque Él quiere que hagamos lo mejor para Él. ¿Y qué nos dice aquí en esta parte? Reinaremos con Él en la tierra. Esta palabra para mí ha sido clave y quiero transmitírtela porque es parte de lo que a mí me ha estado resonando en mi corazón. Dice Dios en su palabra que cuando venga la gran tribulación, antes de ello, Él vendrá por su pueblo, por su iglesia. Y dice que todo ojo lo verá, y seremos arrebatados en las nubes. Vamos, porque Jesús no descenderá a la tierra. Y aquellos que creímos y que estamos en obediencia, nos llevará a ese lugar. Y en esos 7 años de tribulación, Jesús se presentará para reinar durante 1000 años. Y durante esos 1000 años, Él quiere tener a su lado la gente obediente, la gente que buscó ser guiada por Él. ¿Por qué? Porque Él reinará en esta tierra. Y nos pondrá, tal vez, algunos de nosotros, en algún lugar en especial para servirle, si hemos sido permanentemente fieles a Él. No quiero caer en algo que no es para ti tal vez entendible. Quiero decirte que la obediencia se va ganando todos los días, en esa relación personal con Dios. No como una religión que nos acercamos a Él cuando cometemos un error, no. Cuando llegamos a Dios, tú puedes estar en una comunión con Él. Y cada vez que fallemos, podemos pedirle a Dios que nos guíe y nos haga justicia, esa justicia perfecta que Él tiene. La palabra de Dios nos dice que hay privilegiados ya, de hecho ya están predestinados. Hay 144,000 que estarán reinando junto con Dios en esta tierra, pero esos elegidos de Dios tal vez difícilmente puedo decir que podamos contarnos ahí, porque a ver qué nos dice ahí en Apocalipsis 14, 4 y 5, por favor. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjate nada más lo que nos dice el Señor aquí. Ya hay un remanente de gente que fue separada y ellos aceptaron ser totalmente de Dios al 100%.
Y son esos 144,000 que dice la palabra de Dios. A veces nos tratan de confundir a través de otras doctrinas, pero estos son los que busca Dios y ya los tiene dichos para que le ayuden a reinar en esos 1000 años de Jesús aquí en la tierra. Pero nosotros estaremos aquí en el espíritu, no físicamente, porque ya fuimos arrebatados, recuerda eso. Pero el Señor ahora quiere decirte a ti que el Señor quiere venir por su pueblo. Dice ahí mismo en Apocalipsis 26, uno antes de Apocalipsis 14, en Apocalipsis 26 nos dice la palabra de la siguiente manera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es el galardón que Dios quiere regalarnos. Si nosotros empezamos desde hoy a ser obedientes a su palabra, a tener esa relación personal con Él, para reinar con Él y ser parte de ese plan perfecto que Dios tiene para con nosotros. A mí me impactó mucho esto, sinceramente. Y ahí es donde decimos, ¿de qué me sirve recibir a Cristo en mi corazón si tal vez a lo mejor no podré hacer otra cosa? No es así. Tal vez todos seremos salvos y Dios nos rescatará y nos llevará todos vamos a ser juzgados en la misma posición por lo que hicimos en la tierra. Recuerda que Dios es justo y su justicia es perfecta. Pero si nosotros no tenemos esa relación con Dios, difícilmente podemos empezar a entender lo profundo que es la palabra de Dios. Por eso te hablé en un principio de separar lo que es la religión de lo que es Dios. La religión nos ata, nos sujeta, nos diga algo, pero Dios no. Dios nos da esa libertad en el Espíritu para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Porque todo lo que hagamos lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y para terminar vamos a estar en el libro de Segunda de Pedro 1:11 y esto nos dice el Señor en su palabra. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esa es la promesa. Somos más que vencedores en Cristo. Dios nos hizo desde el origen para ser vencedores. Nos equivocamos en el camino, cometimos errores, pero tenemos el tiempo suficiente para reencontrarnos con Él y empezar a trabajar para tener esa victoria. Pero no una victoria momentánea, sino una victoria permanente. Por eso a Pablo le fue revelado en ese pasaje de Romanos 8 que somos más que vencedores en Cristo, porque no importa lo que suceda, ni lo alto, ni lo bajo, ni todo lo que pueda acontecerte en tu vida puede apartarte del amor de Dios si tú te mantienes permanentemente en Él. Dios bendiga tu día. Hoy es un día hermoso para nosotros porque podemos compartir la palabra. Como te lo dije en el principio, somos una comunidad, somos una iglesia que servimos a Dios y únicamente honramos a Él, y Él es el único que tienes que buscar permanentemente. Recibe de nosotros un fuerte abrazo, los amamos en Cristo y esperemos que pronto nos podamos volver a ver como hoy en este domingo estaremos preparados. Que Dios bendiga la vida de ustedes. Hasta pronto.